Aún, bueno, buenas tardes en algunos países. Bien, gracias. Gracias. Y ya va a ser un honor cerrar este congreso. Excelente. Para quienes recién estén conociendo a Luis, les vamos a comentar un poquitito quién es. Luis es fundador y actual CEO en TMP, asimismo es director de la Red de Recursos Humanos en Perú. Él está muy inmiscuido en la parte de la gestión del talento y también impulsa distintos proyectos en función o en pro de seguir impactando el mundo laboral. Así que, Luis, espero de que puedas disfrutar también este espacio. Esperamos aprender muchísimo más, ya que tenemos una sorpresa también al finalizar, ya que estamos cerrando nuestro TMP Summit. No te quito más espacio, Luis, y bueno, el espacio es todo tuyo. Gracias, Malú, por la bienvenida. Y bueno, mi nombre es Luis Ceballos, para quienes no me conocen. Yo soy psicólogo de profesión, con un MBA en Administración de Empresas por la Universidad de Barcelona. En este recorrido de la gestión de personas, en este mundo que me ha tocado corto, pero bastante interesante, que me ha tocado gestionar en lo que es, en lo que es el tema de recursos humanos, el tema de desarrollo del talento, entre otros. Creo que he podido conectar con personas muy maravillosas más allá del equipo de TMP, y yo antes de empezar quería agradecer a todos los speakers que nos han acompañado de diversos países del mundo. Ha sido maravilloso, y al día de hoy nosotros ya hemos conectado con más de 300 speakers de diversos países de habla hispana en todos los eventos que hemos desarrollado en estos 2 últimos años. 300 speakers que se han sumado para poder acompañarnos en los retos y en los proyectos que teníamos vinculados al TMP Talks, al TMP Summit, a los eventos que nosotros nos propusimos realizar para poder dar un alcance, un panorama integral de lo que es la gestión de personas, y esto pueda romper brechas, no solo geográficas, sino también muchas personas que no pueden llegar a actualizarse o pueden capacitarse, puedan acceder totalmente gratuito a estos eventos que nosotros hemos propuesto. Así que yo les agradezco a nombre de TMP a todas estas personas maravillosas, estos profesionales con una gran calidad humana que nos han podido acompañar, han confiado en nosotros y se han sumado a este evento. Sin más, voy a comenzar, comparto pantalla. El día de hoy yo les voy a comentar acerca de algunas herramientas que tenemos en recursos humanos y cómo ha podido ir trascendiendo las herramientas tradicionales que nosotros utilizamos para diversos procesos y a qué nos enfrentamos actualmente. Así que bueno, en eso va a consistir la presentación del día de hoy, HR Tools para la innovación. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? El día de hoy nosotros vamos a ver 3 tópicos. Esta es nuestra agenda. Primero vamos a conversar rápidamente acerca del timeline del uso de herramientas en recursos humanos. ¿Cómo ha evolucionado? ¿De dónde parte el uso de la medición en la gestión de personas? Después de ello, vamos a ver algunas herramientas enfocadas en todo el proceso de la experiencia y el ciclo de vida del colaborador. Vamos a hablar herramientas para todo el Employee Journey Map, tanto a nivel de diagnóstico como a nivel de gestión, incluso también un poquito sobre KPIs y OKRs. Y finalmente, quiero mostrarles, quiero comentarles lo que nosotros venimos preparando, y yo sé que va a ser una herramienta muy buena, el TMP Metrics, porque incluso va a estar a disposición gratuita para todos los consultores de recursos humanos, y les voy a comentar en qué consiste esta medición, cuál es nuestra propuesta, de qué va y hacia dónde nos dirigimos. Así que bueno, empecemos conversando acerca de las herramientas a lo largo de la historia del trabajo. Galton en 1880 y Cattell en 1887, por así decirlo, son los precursores de la medición en la gestión de personas. Una medición basada en métricas, basada en una situación cuantitativa. En 1887, Cattell abre y es fundador del primer laboratorio de psicometría a nivel mundial. Entonces, estas dos personas generan y abren camino a que las cosas en el trabajo se podían medir, y la medición iba a implicar una razón de ser.
para conocer objetivamente el panorama de la gestión de personas en su momento. Claro, que en los años que todavía entre 1880 hasta probablemente 1980, el trabajo tenía otra concepción totalmente diferente. Era muy diferente en el sentido que tal vez la concepción de ello no estaba vinculado con temas de tecnologías de la información, comunicación, etcétera. Pero este es el primer paso para que realmente se pueda producir una medición objetiva de lo que podría estar sucediendo. Algo que cambia muchísimo hacia dónde va la dirección del análisis, del diagnóstico, de la medición, del control de variables en la gestión de personas, es lo que propone Woodward en 1917 en medio de situaciones de guerra, y ahí propone poder medir cuál era el perfil de los comandos militares. En ese sentido, esta medición permite a Estados Unidos poder conocer, reclutar a los comandos militares más pertinentes para ello y enfrentarse en la guerra mundial. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto, en parte, la Primera Guerra Mundial funciona para la Segunda Guerra Mundial. Entonces, lo que sucede en esta situación es de que los ejércitos ya no solo empezaban a reclutar civiles que se iban a convertir en militares en función al uso de un armamento o algún conocimiento técnico sobre ello, alguna destreza física tal vez, sino también de cómo psicológicamente reaccionaban frente a ello. Entonces, empezaban a medir no solo hard skills, sino también soft skills. Esto reinventa el uso de las herramientas que nosotros teníamos para poder generar medición. Actualmente nosotros ya no solo utilizamos, por ejemplo, el 16PF, que es una prueba de personalidad para cualquier ámbito, no utilizamos solo el DISC, por ejemplo, que es la herramienta más utilizada, la herramienta más confiable, una de las herramientas más potentes, o utilizamos ciertos perfiles también de personalidad para el trabajo, sino hemos complementado esa información previa para empezar a utilizar Machine Learning. Bueno, Machine Learning ya va quedando obsoleto para el tema de la medición y pasamos a Big Data e inteligencia artificial. Big Data nos ayuda muchísimo a conglomerar más resultados de lo que nosotros somos capaces de hacerlo físicamente, o sea, manualmente, por así decirlo, y el Big Data confluye en la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial nos genera escenarios predictivos, y escenarios donde nosotros podemos estar más cerca de la realidad. Estos escenarios están basados totalmente en la evidencia. Entonces, la conglomeración de miles de millones de datos nos pueden ayudar a comprender los diversos fenómenos que pasan en una organización. Empezamos de utilizar simplemente un papel a poder utilizar tecnología y diversas plataformas, diversos dashboards, para poder entender el comportamiento de las personas, y más allá de entender, intervenir, no ya desde un lado empírico, sino un lado más científico. Entonces, lo que quisiera que podamos indagar son algunas herramientas que nosotros podríamos tener para 4 procesos principales dentro del Employee Journey Map. Pero lo primero es empezar siempre por el análisis y diagnóstico organizacional. El análisis y el diagnóstico es la base de todo. Si nosotros desconocemos la realidad inherente a nuestros colaboradores, a nuestros equipos, a nuestra organización, posiblemente vamos a intervenir, pero de manera errónea. Y es lo que sigue sucediendo en las organizaciones, más allá de conocer que hay herramientas que posibilitan ello. Por ahí alguien podrá preguntarse, pero muchas MIPES, por ejemplo, no tienen los recursos económicos, las pequeñas y las medianas empresas probablemente no tengan recursos económicos, o si es que los tienen, no están orientados a la gestión de personas, están más orientados a marketing, a logística, a otros procesos. Perfecto, pero actualmente las plataformas no tienen un costo elevado, tienen un costo totalmente asequible, que estará en función de las necesidades de las organizaciones. Entonces eso es algo que también vamos a comentar. Así que dentro de los procesos principales nos vamos a centrar en el análisis y diagnóstico organizacional. Después de ello, en la selección del talento.
Posterior a ello, gestión del talento y potencial, que ya vendría a ser la experiencia del colaborador una vez se haya hecho el vínculo. Y finalmente, de métricas en general, de KPIs y OKRs. Así que bueno, dentro del análisis y diagnóstico organizacional, podemos nosotros tener tres tipos de herramientas para poder intervenir en una organización, para poder levantar información, poder analizar información, poder procesar información y al momento de poder procesar y comprender esta información, generar un reporte que nos va a ayudar a saber cuál es el punto de partida y hacia dónde nos tenemos que dirigir posteriormente. Las más usuales, las más conocidas son la entrevista y observación. Dentro de la entrevista y observación encontramos una gama elevada de técnicas frente a ello. La herramienta, por ejemplo, de la entrevista puede diversificarse en una entrevista semiestructurada, en una entrevista estructurada, o puede diversificarse en los focus group que están contemplados dentro de los modelos de entrevista. Más allá de los focus group, podemos nosotros incluso dentro de la entrevista poder tener nuestro mapa de empatía, entre tantas otras cosas. La entrevista tiene un sinfín de técnicas que nos ayudan y es la herramienta más utilizada, no solo en gestión de personas, sino también en marketing, donde se hacen los estudios de mercado, etcétera, o en otras áreas como User and Customer Experience. Así que la entrevista ya la conocemos, ya sabemos de qué va, y la observación, que es cuando nosotros empezamos a registrar conductual y comportamentalmente las acciones de los colaboradores. La observación nos ayuda a través de un assessment center, a través de diversas otras dinámicas o propuestas que nosotros podríamos encontrar. Pero más allá de la entrevista y la observación, que es algo muy tradicional, muy utilizado, y no por ser tradicional implica que no tenga resultados, sino al contrario, realmente una buena entrevista y una observación que van de la mano con el registro cognitivo-conductual son bastante funcionales. Pero después de ello también tenemos en otra característica el desarrollo de pruebas y famosos dashboards. Todos hemos escuchado del DAFO o del FODA, ¿no? Lo utilizamos desde que somos muy pequeños, desde primaria. Pero este DAFO, este FODA, muchas veces es preconcebido de manera errónea en el sentido que nosotros esperamos encontrar más fortalezas que debilidades y eso pareciera ser de que es un indicador positivo en la organización. No necesariamente. El FODA tiene el principal objetivo de poder determinar, al contrario, cuáles son las debilidades que tiene la organización. Pero muchas veces nosotros el FODA lo utilizamos simplemente desde una mera percepción, es decir, desde el empirismo. Este FODA tendría que ser llenado con datos, fuentes válidas, fuentes confiables. Por ejemplo, si yo en la organización menciono estoy haciendo el FODA, que ya sabemos cómo se hace el FODA y todo. Hemos llamado un grupo de los gestores de personas, incluso hemos invitado a otras áreas para hacer nuestro FODA. Y en el FODA mencionamos, el clima laboral es deficitario. Muy bien, pero ¿es tu percepción o es que realmente se ha comprobado ese dato? Ese dato lo tienes comprobado por algún reporte, por algún cuestionario, por alguna evaluación utilizando la herramienta que sea, pero hay un reporte de ello, hay un reporte formal de ello, o simplemente es tu percepción o la percepción de un directivo. Entonces, es ahí donde el FODA deja de tener peso. Tenemos dashboards que pueden ser el Pestel, incluso el Canvas. El Canvas lo utilizamos por lo general para los modelos de negocio, el Business Canvas Model, pero también las adaptaciones del Canvas ahora incluso se utilizan para el tema de transformación cultural desde el Agile. Así que tenemos una infinidad de dashboards que ya están preestructurados y nosotros los aplicamos dentro de nuestra organización. Son los famosos cuestionarios o los famosos cuadros de mando que nosotros utilizamos y los aplicamos y contextualizamos a la gestión de personas. Pero después de ello, a nivel de innovación, cómo va evolucionando también el análisis y diagnóstico organizacional, es con el uso de tecnología. Entonces, dentro de lo que es HR Tech, para el diagnóstico y el análisis organizacional, podemos utilizar lo que es más conocido, por ejemplo, el Power BI, o los dashboards, las plataformas que tiene SAP para la gestión de personas. Power BI tiene una
función free, una función gratuita, pero también tiene una función de paga. Esto dependerá de las necesidades que tenga la organización. Entonces empezamos a hablar, cuando vemos análisis y diagnóstico organizacional, empezamos a hablar de Business Analytics. Y Business Analytics, contextualizada a la gestión de personas, vendría a ser People Analytics. Business Analytics nos ayuda a contemplar datos, pero aparte de contemplar datos, nos ayuda principalmente a obtener información en tiempo real. Pero People Analytics nos ayuda a que podamos comprender esa información. Entonces, los dashboards que van a presentarse, los reportes que van a presentarse, tendrían que ser responsive. Eso quiere decir que cualquier integrante de la organización puede entender qué es lo que te está arrojando esta herramienta. Esa es la gran diferencia con el People, cuando utilizamos People Analytics y la utilización, la elección de alguna herramienta u otra. Podemos utilizar Excel, que es una herramienta muy, muy completa. Pero si nuestro Excel no tiene reporting en el sentido de que nos produzca un resultado y este resultado pueda ser entendido por cualquier integrante del equipo de gestión de personas o también por cualquier integrante de otras áreas de la organización, dejará un vacío. Lo bueno, la propuesta de People Analytics es de que nosotros podamos tener a la mano información en tiempo real, información muy cuantiosa, y esta, más allá de solo tenerla, pueda ser entendida de tal forma que al ser analizada nosotros podremos proponer líneas de acción sobre nuestra organización. Entonces, la entrevista nos ayuda, por supuesto, pero necesitamos también determinar en qué momentos nos ayuda la entrevista, en qué momentos nos ayuda la observación. En procesos masivos de reclutamiento, de selección, una sola persona podrá hacerse cargo de ello, solo una persona. Tal vez tendremos que medir cuál es el coste-beneficio de ello, de utilizar una u otra herramienta. El desarrollo de pruebas y los famosos dashboards implican mucho tiempo, en el sentido de que tal vez no hay información actualizada. Entonces, hacer un FODA no es simplemente colocar mi percepción de las debilidades, fortalezas que tenga la organización, o en todo caso, las amenazas y las oportunidades que yo vea en el mercado y en el área de gestión de personas, porque implica que hay una recolección de información primaria y secundaria, y esta recolección de información tiene que ser muy minuciosa, es una recolección muy delicada. ¿Por qué? Porque podemos caer en el hecho de ser muy empíricos o en el hecho de ser muy subjetivos, porque finalmente nos basaríamos en una mera percepción. Entonces, ¿cómo se innova? Para que tengamos datos actualizados, para que tengamos datos permanentes, podamos acudir a ellos en tiempo real, utilizando dashboards en función a Business Analytics, People Analytics. Estamos hablando, en todo caso, de Business Intelligence. Entonces, la inteligencia y los negocios ya no solo está para el área de marketing, no está solo para el área de logística, operaciones de producir un nuevo servicio o producir un nuevo producto, no está solo para el área de management, pero la más fría, que podría ser la administración, sino también está para el área de gestión del talento y potencial, lo cual nos permite tener un panorama objetivo y en tiempo real de lo que está sucediendo en nuestra organización. Y un ejemplo también de diagnóstico organizacional podría ser el uso de TeamIQ. Yo les invito a que puedan darse una vuelta en la página de TeamIQ, les escriben tal y como está en pantalla. Es una startup española, catalana, y esta startup ganó en 2017, entre 2017 y 2018, el premio en el Mobile World Congress, uno de los congresos más importantes de tecnología a nivel mundial, por no mencionar que es el más importante. Entonces, he ahí de que al ser una startup de recursos humanos, de gestión de personas, muchos no predecían de que podía ganar tal vez esta empresa, este reconocimiento, porque las organizaciones siempre han estado centradas en otro. Entonces, ¿qué es lo que propone TeamIQ? Poder tener un análisis en tiempo real de la función del team building en tu equipo, y a través de ello, con reportería, con feedback, etcétera, y con dashboards que son totalmente comprensibles, poder tomar mejores decisiones. Entonces, agarran la variable team building para poder tomar decisiones corporativas. Entonces, el team building está correlacionado con diversos factores, y ellos han utilizado inteligencia artificial para poder predecir diversos escenarios que se podrían provocar en tu organización, y tú, teniendo esos datos, puedas tomar la mejor decisión. Ahora,
hay algo muy importante a tomar en consideración cuando hablamos de Business Intelligence. Cuando hablamos de Business Intelligence y luego de Data Analytics, People Analytics, etcétera, cuando hablamos de la utilización de estas plataformas, la plataforma no te arroja qué es lo que tienes que hacer, te arrojan los datos y tú, con la parte humana que vas a poder integrar a esta situación tecnológica, con tu criterio, en otras palabras, tomas decisiones a la organización, para con la organización, para con tus personas, para con tu equipo. Las plataformas no te dicen haz tal cosa, sino tú con esa conglomeración de resultados decides qué es lo más apropiado para hacer en el momento indicado. Business Intelligence no está para que te diga qué hacer. En ese sentido, reemplazarían ya totalmente la función de los gestores de personas. No, nos están reemplazando o nos está desplazando para que nosotros estemos en un área más estratégica y no tan operativa. La parte operativa es tomar la prueba, es recoger la información, pero la parte estratégica, la parte más humana, nos corresponde a nosotros. En todo caso, para tomar la decisión según tiempo, contexto, situación y diversas variables más para poder aplicarla en la organización. Entonces, no es que la tecnología esté reemplazando a los gestores de personas, sino los están desplazando hacia un lugar donde realmente se puedan centrar en lo que es importante, tomar decisiones para con la organización. Entonces, partiendo del análisis y del diagnóstico organizacional, es muy importante mencionar lo siguiente: lo que no se mide no existe. Si nosotros no tenemos la concepción real de lo que está sucediendo en nuestra organización, podremos estar viviendo probablemente en una situación muy paralela que no sea la que realmente esté sucediendo en este tiempo y espacio determinado. Necesitamos nosotros como gestores de personas acostumbrarnos a medir lo que está sucediendo en una organización. Podemos hablar de diversos temas, podemos hablar de Agile, podemos hablar del tema de liderazgo redárquico, podemos hablar de temas trending topics en recursos humanos, pero si eso no se mide, no sabemos cómo estamos, cómo podemos mejorar y si estamos alineados con el propósito corporativo. Entonces, es muy importante recordar de que lo que no se mide simplemente no existe. Hablemos de otro proceso más en la gestión de personas, que es la selección del talento. Dentro de la selección del talento, rápidamente un repaso, tools para el reclutamiento de personas, sabemos que está LinkedIn. O sea, LinkedIn con el algoritmo que tiene puede filtrarte los CVs y esa parte y tarea operativa ya no la tienes que hacer. ¿Cuánto tiempo nos ha disminuido a nosotros, tal vez para que LinkedIn pueda encontrar o pueda llegar incluso temas de marketing, temas de publicidad, temas de posicionamiento? Nos ayuda marketing, nosotros utilizamos la herramienta LinkedIn, nos ayuda claramente para otros procesos de reclutamiento en función a headhunting y ya lo conocemos. Y además los portales de empleo que han empezado a innovar también, en relación a crear algoritmos para que estos portales nos puedan filtrar y puedan hacer toda esta criba curricular rápidamente, y en segundos ya tenemos quiénes son los perfiles que pasarían a una segunda etapa. Por ejemplo, Boomerang, Computrabajo en Perú, Infojobs en España, entre tantas otras, empiezan a crear sus propias herramientas de reclutamiento. Por ejemplo, una propuesta de Infojobs en España era crear un Tinder, este aplicativo que hace match para citas, pero quería crear un aplicativo para hacer match con la organización. Qué interesante propuesta de Infojobs, creando la propuesta de que tú podías hacer match con la organización. Pero ¿qué es lo que hacía match? ¿Tu perfil? No, lo que hacía match era el propósito. Entonces, el propósito, los valores organizacionales, porque en eso ahora nosotros estamos enfocados más que en habilidades solo técnicas. Entonces, tú colocabas cuál era tu propósito, cuáles son tus valores, podías hacer match o no con alguna organización. Entonces el reclutador ya tenía algunos perfiles que a priori hacían match con la organización en función a un mismo propósito organizacional. Interesante. Así como estas organizaciones estos portales de empleo empiezan a innovar en el reclutamiento. Por ejemplo, en Asia, una empresa japonesa cambiaba el tema de las entrevistas ya en el proceso de selección. Entonces, o también empiezan a monitorear
los videos de las entrevistas, los videos de presentación que tú tienes que enviar a la compañía, ¿no? Para que ella no revisen tu CV y en 3 minutos tengas que hablar un poco acerca tuyo. Esta compañía japonesa lo que hacía era poder, mediante inteligencia artificial, identificar algunos factores clave en la comunicación verbal e incluso hay otras organizaciones que empiezan a trabajar en la comunicación gestual y empiezan a identificar, por ejemplo, zonas de calor en las personas. Esto actualmente lo utilizan en marketing, así que no es nada nuevo, pero en recursos humanos se empieza a utilizar ello, claro. Detrás de eso hay temas de confidencialidad, política de uso de datos y privacidad, etcétera. Pero hay organizaciones que van innovando para poder reclutar rápidamente y ágilmente a los candidatos más adecuados para el puesto. La selección tradicional, conocemos que las herramientas están ahora enfocadas en entrevista por competencias o los famosos assessment center, y dentro de ello, alguna técnica que podemos utilizar es la entrevista STAR, por ejemplo, pero ya conocemos sobre ello. ¿Cómo entonces podemos integrar la selección tradicional, que la entrevista por competencias es muy funcional, muy útil, pero frente a una situación como la que nosotros nos encontramos? Por ejemplo, la entrevista que tú la podías hacer presencial, ahora hacerla virtual, seguramente en algún caso te ha pasado, tal vez en los filtros telefónicos, por así decirlo, que no era necesario poder observar a la otra persona, registrar algunas conductas, algunos comportamientos, pero cómo nosotros, en todo caso, podemos generar no la pérdida de objetividad en estas situaciones tan delicadas para elegir a una u otra persona. En ese sentido, nosotros integramos la tecnología a los procesos ya conocidos. Pero aquí se habla de no humanizar el proceso de elección, sino de rehumanizar. Rehumanizar nos correlaciona el hecho de utilizar tecnología, pero con un propósito que puede impactar positivamente el mundo. El trabajo ya es humano y lo conocemos y sabemos que es así, pero nuestro rol tal vez en este momento es rehumanizar este proceso de selección que ha perdido mucha objetividad, principalmente en países en vías de desarrollo. Entonces, o estos países que los conocemos usualmente, que están ubicados en Latinoamérica. Así que, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces, por diversas variables que tal vez el gestor de personas no maneja, sino es el sistema que es así, y por ejemplo, en las entidades públicas de diversos países, hay variables que no se controlan y lo que sucede es de que la organización termina eligiendo a una persona que probablemente no cumpla con las características, con las competencias del puesto. ¿Por qué? Porque aquí sucede que, por ejemplo, el amigo mata currículum. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros necesitamos volver a humanizar estos procesos, rehumanizar estos procesos en el sentido que podamos otorgarle confiabilidad, validez a los procesos de selección de personas. Entonces, ahí nos apoyamos con la inteligencia artificial, pero empezamos a hablar de lo tradicional versus lo disruptivo. Entonces, aquí no se trata de dividir, mira, yo ya no voy a utilizar estas herramientas tradicionales, más bien voy a utilizar solo tecnología. Tal vez la solución en este momento es integrar. ¿Cómo podríamos hacer una entrevista por competencias a través de Zoom? Sí, probablemente Zoom no sea la plataforma adecuada, pero hay tantas otras plataformas que actualmente nos permiten poder interactuar de una manera más sincrónica con las personas. Entonces, en ese sentido, nosotros necesitamos identificar cuál es la herramienta. El hecho que tú utilices una herramienta no es la solución propicia para el proceso de selección o cualquier otro proceso, sino es poder identificar para qué estás utilizando esta herramienta, cuál es el motivo, cómo se utiliza esta herramienta, entre tantas otras cosas, y poder integrarlo a lo que usualmente nosotros estábamos desarrollando a nivel de selección de personas. ¿Qué es lo que pasa con la actualidad de las organizaciones? Sabemos que por el trabajo híbrido, por este smart work que se está generando, porque ya más allá de que se hayan cerrado fronteras, se han abierto ventanas, el uso de la tecnología para poder conectarse desde cualquier lugar del mundo y trabajar. Esto permite a las organizaciones tener interculturalidad. El hecho de tener interculturalidad en la organización te permite contratar personas que estén fuera de tu ubicación geográfica.
Entonces, por ejemplo, una organización, una empresa que esté en Chile, que esté en Perú y que esté pensando en ampliar su horizonte, que pueda pensar en su expansión, probablemente podría contratar a una persona que esté en Estados Unidos, que pueda estar en España, que pueda estar en Portugal, que pueda estar en China, en cualquier país. Entonces, Skype, nosotros lo conocemos eso desde hace muchísimos años porque usualmente hacíamos videollamadas con ellos, propone hacer las videollamadas, pero con la inteligencia artificial y con toda la investigación que están realizando, ya no necesariamente poder aprender un idioma en ese momento para poder hacerle una entrevista a una persona que esté ubicada en China y solo hable chino mandarín, mientras que tú hables castellano o incluso inglés. Entonces, en ese sentido, Skype en tiempo real traduce lo que estás diciendo y a ti te llega ya la traducción en el idioma que tú elijas. Entonces, por ejemplo, muchas compañías, muchas organizaciones están trabajando desde diversos ámbitos para poder contemplar que el trabajo es totalmente diferente en la actualidad y podamos nosotros adaptarnos utilizando tecnología y podamos realmente ser productivos, efectivos y eficientes en los procesos de selección del talento humano. Entonces, a mí me gustaría que ustedes puedan intervenir ahora a través del chat. ¿Cómo proponen un proceso más objetivo, más humano en la selección? Ustedes seguro han podido vivenciar aquellos que son consultores organizacionales, gestores de personas en diversa organización, han podido vivenciar de que muchas veces queda en evidencia la falta de objetividad en un proceso de selección. Me gustaría que ustedes puedan estar comentando en el chat qué les ha pasado, si les ha pasado alguna vez efectivamente la falta de objetividad, no ustedes directamente, pero lo han visto en otra organización, en un colega, etcétera, si ha pasado este proceso y en todo caso, cómo nosotros podemos reinventar este proceso, cómo podemos innovar más allá del uso de alguna plataforma u otra. Así que me gustaría que, si gustan, lo puedan estar dejando en el chat, que yo lo voy a leer también dentro de poco. Bueno, también nosotros tenemos herramientas para la gestión del talento y potencial. Entonces, la gestión del talento y potencial es muy amplia. Hablaríamos de procesos no solo de selección, de reclutamiento, sino del onboarding, de desarrollo, capacitación, de reskilling, upskilling, entre otras cosas. Pero nos vamos a centrar ahora en desempeño y productividad, en hard skills y soft skills. Entonces, dentro de lo que es desempeño y productividad, por ejemplo, el 87% de directivos en México no saben cómo explicar el ROI de recursos humanos. Y yo se los aseguro, en los otros países no es tan diferente esta situación. ¿Qué es lo que sucede? Estamos acostumbrados a poder correlacionar ventas con la producción, pero es muy fácil para el departamento comercial, el departamento de ventas, poder identificar su conversión, su cierre de ventas, etcétera, cómo ello está en función a la productividad esperada, a la eficiencia, a la eficacia, etcétera. Es muy sencillo ello. Pero ¿cómo podemos explicar el comportamiento de una persona en otras áreas de trabajo más allá de ventas? Y esto podría aumentar el ROI. Entonces es un reto bastante importante para que nosotros podamos poder hacerle entender a la organización que hay un impacto realmente y objetivo dentro de la gestión de personas, su comportamiento y su conducta producen ciertas competencias, estas competencias a su vez producen ciertos KPIs y estos KPIs pueden estar alineados a los objetivos estratégicos de la organización. Pero ¿cómo nosotros lo podemos explicar? Un autor, Ignacio Fernández, bastante reconocido a nivel LATAM, mencionaba que más allá que nosotros podamos contemplar los datos, porque probablemente una de las falencias más significativas en la gestión de personas es de que nosotros podamos explicar con datos y con medición lo que está sucediendo en una organización y así la organización pueda distribuir económica y financieramente sus recursos para el área de gestión de personas, para el área de people y así nosotros podamos tener otros elementos, otras herramientas, etcétera, y poder seguir contribuyendo al desarrollo de la organización. Muchas veces nos quedamos en la falta de explicación de datos, porque, por ejemplo, mencionamos, vamos a hacer una capacitación, un workshop, un taller
con los colaboradores y va a durar 2 horas. Bien, ya hay un número ahí, va a durar 2 horas. Sabemos entonces que el colaborador 2 horas va a dejar de producir lo que está haciendo, sus funciones, sus tareas diarias. Bien, y este taller va a ser sobre team building y lo cual va a generar un ambiente de felicidad organizacional. Pero muchas veces nos quedamos ahí. ¿Qué es lo que sucede? El directivo obviamente desea escuchar qué es lo que va a producir este taller y nosotros no lo podemos medir porque no teníamos datos previos sobre ello, no tenemos datos sobre cómo esto podría repercutir en el desarrollo de sus actividades diarias. Ignacio mencionaba de que más allá de poder una vez haber absuelto esta falencia, esta deficiencia que tenemos en el área de personas y haber mencionado al directivo que contamos con esos datos y que puede impactar generando un 10% de mayor motivación laboral y eso a su vez pueda repercutir en un KPI de ventas, etcétera, y a su vez pueda repercutir en la estrategia corporativa, más allá de tener ello, algo muy importante es de que detrás de todos estos datos seguimos siendo personas. Entonces, es algo paradójico porque nosotros exigimos medir, 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 y ahí incluso se menciona, no, lo que no se mide no existe, pero más allá de esos datos, siempre necesitamos respetar el tema de la cultura organizacional. La cultura se come a la estrategia en el desayuno. Entonces, Ignacio mencionaba, lo que nosotros necesitamos implementar en la organización no es necesariamente el tema de tener una plataforma, de tener los datos, sino todo va por el mindset de las personas. El ejecutivo, el directivo, realmente confía en que estos datos pueden producir algo más, porque si no es así, ¿hacia dónde está yendo tu medición? Entonces, es muy importante de que el mindset esté alineado con la gestión de datos, con el People Analytics, porque si no, no hay un horizonte que se pueda conjugar entre la organización, los directivos y las demás personas para poder apostar por un mismo propósito, una misma misión corporativa. Bueno, a nivel de desempeño y productividad, usualmente medimos el ROI. Para ello podemos utilizar Excel, que es muy sencillo. Podemos utilizar algunas tablas de alcance de objetivos. Entonces es ahí donde tenemos ratios, tenemos medición de la conversión. Podemos utilizar un POI, que es una planificación operativa institucional, el plan operativo. Entonces nosotros hemos delimitado que haga 10 tareas, al final del mes ha cumplido las 10 tareas, entonces sabemos que es el 100%, entonces son ratios, son elementos muy sencillos de poder medirlos. Después de ello están las hard skills. Entonces, estas habilidades duras, estas habilidades técnicas, como también las conocemos, eh, son mediciones transversales, más no longitudinales. Esto quiere decir de que su medición solo ocupa un momento determinado en el tiempo. Y aquí lamentablemente se mide más el conocimiento que la competencia en sí, es decir, se mide la concepción teórica que se tiene sobre ello más que su destreza al momento de interactuar en algo. Por ejemplo, las universidades corporativas, ahora está en auge el hecho de que tus colaboradores puedan eh, ingresar a alguna plataforma y capacitarse, y las capacitaciones probablemente lo que te miden, el resultado que te miden, es si tú conoces sobre el tema teóricamente, es decir, has podido dar lectura al elemento, al paper que tenías, o has visto el video que estaba preprogramado en la plataforma, etc. ¿Cuánto conoces del 0 al 20? Entonces sigue siendo una calificación intelectual sobre ello, pero no pasan al hecho de en qué rango tú trasladas ese conocimiento a poder aplicarlo directamente en tu organización. Y esta aplicación de este conocimiento tiene algún resultado sobre algún KPI. Entonces es donde nosotros todavía tenemos algunas situaciones por resolver y algunos retos muy importantes a poder rediseñar en la capacitación de las personas. Nosotros necesitamos medir, claro, es sumamente complejo, por supuesto. ¿Cómo podemos nosotros entonces medir desde una plataforma digital el hecho de que más allá que tenga de calificación del 0 al 100, 100% o sea sobresaliente, etcétera, haya esto repercutido desde su conducta y comportamiento, cuántos comportamientos, el comportamiento ya es habitual en esta persona, cuántas conductas realiza al día, eso se puede medir, claro que sí, pero no se llega a identificar si solo nos centramos en las hard skills. Entonces, estas habilidades
técnicas, estas habilidades duras, son tan importantes como las soft skills. Sin embargo, muchas veces solo medimos en un momento determinado y esperamos al próximo año a nuevamente capacitar. Algo que vislumbró lamentablemente el tema de la pandemia es de que las organizaciones tenían que realizar sus protocolos para que las personas regresen a su trabajo. Entonces, dentro de estos protocolos, obviamente, los departamentos de seguridad y salud en el trabajo, los departamentos de ergonomía, tenían que cuidar que sus colaboradores estén bien, físicamente en principio, ¿no? Por la situación del COVID. Entonces, ¿qué hacían? Solo medían el hecho de que sus personas puedan estar preparadas para ello si conocían técnica o teóricamente qué es lo que tenían que hacer. Lavarse las manos durante 20 segundos, qué EPP tenía que utilizar esta persona, o qué indumentaria de protección, si tenía que utilizar 1 o 2 barbijos. Entonces, más allá de lo práctico, utilizaban algún formulario, etcétera, algún examen, y empezaban a generar un checklist si la persona conocía o no. ¿Que es fundamental? Claro que sí, porque todo empieza desde el conocimiento conceptual, pero algo muy importante y que se empezó a vislumbrar es de que los departamentos de seguridad y salud en el trabajo no corroboraban si realmente este personaje, este colaborador, esta colaboradora, realmente pasaba a tener una conducta en función a ello. Entonces, muchas veces nos centramos solo en el hecho de conocer algo teóricamente, pero dejamos de lado la practicidad de esta situación en específico. Y finalmente, las herramientas para las habilidades blandas, las soft skills, esto va más allá de lo intelectual, más allá de lo cognitivo-conductual. Está enfocado en la versatilidad y en la versatilidad de las personas. Esto quiere decir que hay una concepción más integral de las personas. Las personas no solo son el cartón de pregrado o posgrado que ha obtenido, sino también es su capacidad de interrelacionarse con las personas. No solo las herramientas que nosotros utilizamos aquí miden la capacidad para sobreponernos, es decir, resiliencia, por ejemplo, sino lo que identifica estas herramientas ahora, actualmente, es de que se pueda buscar trascender sobre la dureza de nuestra realidad. ¿A qué se refiere ello? Nosotros actualmente nos encontramos en un contexto ya no solo buca, sino también un contexto BANI, un mundo caótico, en otras palabras. Entonces, al estar en un mundo caótico, requerimos de ciertas habilidades y competencias para hacerle frente a esta situación, que es altamente compleja, altamente retadora para nosotros. Entonces, las herramientas ya no solo van a medir, por ejemplo, el tema del estrés, sino van a medir tu mindfulness, conciencia plena. Por ejemplo, estas son las nuevas propuestas que tienen las organizaciones, de tal manera que tú con esta habilidad te puedas sobreponer más fácilmente, pero más allá de ello puedas trascender esta situación actual que se está viviendo. Hay que reconocer que hay muchas herramientas muy buenas en el mercado para medir soft skills, pero la medición no solo tiene que ser de cantidad, sino también de calidad. ¿A qué se refiere ello? No estamos hablando de la plataforma en sí, de si tiene ISO 9001 o alguna situación de algún aval, sino estamos hablando qué es lo que identifica en la variable que vamos a evaluar. ¿De qué nos sirve a nosotros evaluar motivación y saber el índice que es bajo, medio o alto si no conocemos por qué la persona podría estar motivada? Entonces, podemos saber la cantidad, y un índice bajo, medio, regular, promedio, etcétera, o un índice alto, pero también a su vez podemos conocer cuáles son las áreas de motivación. Es motivación identificada, introyectada, motivación intrínseca, motivación extrínseca. Engagement, ¿de qué nos sirve medir el grado de engagement, el nivel de engagement, si es bajo, medio o alto, si no conocemos por qué la persona tiene ese engagement hacia con la organización, hacia con su trabajo, hacia consigo mismo en relación a su profesión? Entonces es muy importante que la plataforma que vayamos a elegir nos permita saber cuál es el nivel, cuál es la cantidad, pero también saber cuál es la calidad que tiene esta variable y cómo se comporta esta variable dentro de una persona, dentro de un equipo, dentro de una organización. Entonces, vamos llegando ya a la parte final de la presentación.
Y en relación a la gestión del talento y potencial, el reto está en poder tener un panorama integral de la persona en el trabajo. Por supuesto, ya no solo tener esa preconcepción de lo teórico, de la habilidad técnica, sino de las habilidades blandas, como lo hemos escuchado en un sinfín de conferencias, de webinars, etcétera. Sino también el reto está en que, ¿por qué no nosotros proponer un área de I+D o un comité de I+D, de innovación y desarrollo, enfocado en poder investigar aquellas variables poco estudiadas en una organización? Lo que sucede a nivel LATAM es de que la mayor cantidad de bibliografía o referencias de estudios vienen de contextos sumamente diferentes. Entonces, cuando los queremos aplicar en nuestra organización, no funcionan. ¿Por qué? Porque en primer lugar, el mercado laboral en ese país donde se hizo la investigación es totalmente diferente. La cultura organizacional se muestra de manera diferente y nosotros tratamos de crear el Google latino o tratamos de crear dentro de nuestra organización un paradigma muy similar a lo que se utiliza en Facebook, en Apple, etcétera. Entonces, ¿funciona? Probablemente no, porque no estamos contextualizando y nos faltan estudios a nivel LATAM. Entonces, en ese sentido es muy importante que nosotros podamos tal vez proponer de que la innovación y el desarrollo para la gestión del talento, para la selección de personas, para los diversos procesos de Employee Journey Map, puedan estar basados en innovación, desarrollo e investigación. ¿Esta área corresponde solo al área de producto, área de servicio, área de comunicación, marketing? No, sino puede partir también desde recursos, desde la gestión de personas, desde el área de people, donde nosotros podemos implementar metodologías ágiles, podemos, entre tantas otras cosas, contemplar diversos elementos para poder innovar, desarrollar e investigar en la gestión de personas. Por último, en último caso, en última instancia, tenemos los KPIs, los famosos KPIs. Dentro de estos KPIs, que son los indicadores claves de medición que tenemos dentro de la gestión de personas, podemos encontrar la tasa de absentismo laboral, podemos encontrar la tasa de rotación o el porcentaje de rotación dentro de la organización. Ya tenemos contemplado ello. Podemos utilizar un Excel, podemos utilizar en otro caso algún otro dashboard que nosotros veamos pertinente, pero por lo general esto se encuentra en un Excel, ¿no? Es muy fácil y muy sencillo, va desde lo administrativo, pero nosotros en contraposición a ello, y que puede complementar la gestión de los indicadores de personas en una organización, están los OKRs, que nos hablan más de objetivos, nos hablan, si bien es cierto, unen el tema de las métricas, pero nos hablan de objetivos y de hitos que nosotros podríamos tener dentro y podemos ahí integrar lo cuantitativo que tenemos en los KPIs y lo cualitativo que están en los OKRs. Es bastante interesante cómo el management propone el hecho de utilizar ambas posturas para que podamos tener una intervención integral, no solo desde lo numérico, sino también desde la percepción que nosotros podamos integrar a partir de datos y podamos tener una apreciación más crítica hacia dónde queremos llegar. Los KPIs nos ayudan para poder medir lo que pasa día a día, pero los OKRs nos ayudan para saber si estamos yendo a ese futuro que nosotros hemos visto predeterminado. Es decir, los KPIs nos ayudan para saber si vamos bien con la misión, lo que día a día hacemos y la naturaleza de la empresa. Los OKRs nos ayudan para poder saber si vamos en relación a la visión de la organización. Estos contemplados en sí, estos integrados nos pueden ayudar para poder esclarecer el propósito organizacional. He ahí de que, hablando de propósito, es muy importante para mí mencionarles lo siguiente. El hecho de medir sin un propósito no genera un panorama real. Es como hacer un viaje con el pasaporte en la mano, pero con el Google Maps en casa. ¿A qué se refiere esto? Si nosotros hablamos de datos y hablamos de herramientas para la medición, para el control de variables, para la gestión de diversas variables dentro de la gestión de personas, y podemos tener un sinfín, utilizamos Trello, Mural, Asana, utilizamos Google Meet, utilizamos todas las plataformas del mundo, habidas y por haber, pero sin un propósito, sin un sentido, sin un significado, perdemos el horizonte. Al principio del año pasado, la tecnología apresuró de manera abrupta el cambio, ¿no? Entonces, en ese instante, en ese entonces, nosotros teníamos que empezar a utilizar una herramienta u otra. Algo que nos pasó, por ejemplo, a nosotros es de que
no sé, por ejemplo, utilizábamos Trello, pero de pronto se ponía de moda Asana o se ponía de moda Monday.com. Entonces utilizábamos una, migrábamos a otra, y lo mismo podía suceder a nivel de las reuniones que teníamos, la reunionitis, pero utilizábamos Zoom, porque ya la habíamos utilizado hace 3 años, ya habíamos hecho teletrabajo. Pero después de ello veíamos cuáles eran las características y estos famosos comparativos de una plataforma u otra que salen en internet y los reportes, etcétera. Entonces decía, no, mejor utilizar Microsoft Teams porque ahí está todo. No, de Teams nos mandamos Slack. De Slack volvimos a Zoom. No, ¿por qué no utilizamos algo más sencillo que es Google Meet, etcétera? O sea, era una transición muy rápida y no había el proceso de sensibilización, el proceso de adaptación entre una herramienta y otra. Incluso nosotros pasamos de utilizar un dashboard en Excel, de medir por evaluación por competencias que lo teníamos cada 3 meses o cada 6 meses en la organización, a utilizar inteligencia artificial. Empezamos a utilizar inteligencia artificial en la organización, utilizamos TinyQ para medir, y de pronto nosotros no sabíamos por qué estábamos midiendo ello. Simplemente era por el hecho de decir, somos una empresa que tiene inteligencia artificial para poder medir la gestión de personas. Entonces es algo muy importante, que más allá de la herramienta está el propósito que tú tienes. Y muchas veces esto debe, no muchas veces, siempre debe ser transparentado al resto de la organización. Mencionarles para qué utilizas una u otra plataforma, para qué utilizas una u otra herramienta. Las personas de nuestra organización son los últimos en enterarse, y deberían ser los primeros, son los últimos en enterarse que se va a utilizar una nueva herramienta, que los van a evaluar, y nunca se enteran del resultado de su evaluación. Entonces, es ahí que nosotros necesitamos tener un propósito claro: por qué medimos, para qué medimos, y si esto se lo vamos a entregar también al resto de nuestros colaboradores, porque ellos, teniendo esta información, tal vez propia, no de toda la organización, pero su rendimiento, etcétera, puedan determinar, porque todos somos seres autónomos, determinar qué hacer o qué no hacer. Entonces, es muy importante, más allá que la empresa sea datos, más allá que la empresa sea un mindset determinado, la empresa es un propósito. Entonces, ese propósito tiene que estar clarificado y tiene que ser transparentado al resto de la organización. Así que bueno, para finalizar ya mi participación, quiero comentarles brevemente el tema de TMP Tools, las herramientas que nosotros estamos construyendo actualmente. De hecho, ya está nuestra herramienta del TMP Metrics, y esta herramienta va a permitir un diagnóstico organizacional, pero desde lo que es talento y potencial. Escríbanme si ustedes están interesados en esta herramienta. Es totalmente gratuita, nunca va a dejar de ser gratuita la herramienta. Nosotros tenemos una red de partners, entonces para nuestros partners es totalmente gratuita. Ellos van a tener acceso a esta herramienta como todo el equipo de TMP, pero también esto va a estar disponible para algún consultor, alguna organización que quiera medir diversas variables de talento y también quiera medir cuál es el grado de potencial que tiene su organización en función a las soft skills que se contempla. Entonces, es una herramienta bastante interesante. Cada quien va a tener un usuario, una contraseña para poder ingresar y poder utilizarla como consultor o como plantilla interna dentro de su organización, esta herramienta que va a estar disponible a fines de próximo mes. Así que si desean tener acceso a ello, escríbanme, en breve yo les dejo mis datos, y nosotros con mucho gusto se las vamos a hacer llegar, se las vamos a compartir. Y por otro lado, otra herramienta que nosotros nos propusimos desarrollar es el tema de Soft Skills Plus. Tenía que estar lista para septiembre de este año, pero es bastante arduo el tema de lo que trae consigo, toda la información que trae consigo. Entonces, Soft Skills es una plataforma con inteligencia artificial para la gestión del talento y potencial. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta plataforma con inteligencia artificial? Hemos recabado información de lo que es, cómo se requiere capacitar o formar a la gente, cómo se requiere realmente optimizar el talento de las personas. Entonces, nosotros, utilizando inteligencia artificial, diagnosticamos, justamente con el tema de TMP Metrics y con otra herramienta más, diagnosticamos la necesidad del colaborador en función a la necesidad de su área y el propósito organizacional. He ahí que esta persona empieza a capacitarse. Pero a medida que se capacita, algo muy importante es de que la persona
eh, la persona va a tener un seguimiento con la inteligencia artificial de los rasgos cognitivos conductuales, es decir, se va a medir en qué porcentaje esta persona este conocimiento lo traslada a la realidad. Entonces, la inteligencia artificial nos ayuda para determinar cuáles son las acciones más determinantes, significativas que tiene que hacer el colaborador, y esto se vea traducido en un comportamiento. El comportamiento en un tiempo determinado se convierte en un hábito, y el hábito pueda aumentar o disminuir alguna variable organizacional, y esto a su vez produzca un KPI. Entonces es una plataforma bastante integral para gestionar las habilidades blandas de la persona, desde la psicología cognitivo-conductual, desde la psicología positiva también, y de tal manera que haya incremento de productividad, incremento de sostenibilidad en una organización. Quiero dejarles con esta pregunta y luego nos pasamos a un enlace, a un Mentimeter. Entonces, quiero dejarles con esta frase. Cuando vamos a trabajar, deberíamos dejar el corazón en casa. Eh, Esto un integrante de TMP lo mencionaba hace 3 días, una frase bastante interesante que me pareció muy significativa. Y creo yo que los gestores de personas estamos no solo para hablar de situaciones románticas, no hablar también en contraposición de datos, sino de poder integrar todo ello. Hablamos muchas veces de humanizar, hablemos de rehumanizar, porque el trabajo es humano, se supone que, entre comillas, el trabajo siempre le ha correspondido y le compete a cada una de las personas, pero ¿cómo está la actualidad de nuestro trabajo? Entonces, es ahí que nosotros debemos replantear, reinventar, reflexionar sobre muchas cosas, y nosotros tal vez poder impulsar un mejor mundo laboral. Creo que después de la conferencia, yo les agradezco mucho a quienes se han quedado hasta ahora, son más de 54, son más de 50 participantes en la conferencia, así que yo con mucho gusto atento a cualquier duda, cualquier consulta, pero antes de ello me gustaría poder dejarles un Mentimeter. Yo les voy a compartir, bueno, ya les compartieron el enlace, entonces les pido que puedan ingresar a dicho enlace y vamos a ver. Yo quiero cerrar con un compromiso. ¿A qué te comprometes tú para impulsar un mundo disruptivo en recursos humanos, en HR? Hemos hablado de innovación, hemos hablado y en todas las conferencias se ha hablado de humanizar el trabajo. Ya estamos cerrando nuestro congreso, donde miles de personas se han registrado, donde en cada conferencia, bueno, sacado la suma, son más de 2000 personas que nos han acompañado, y cada conferencista, cada speaker nos ha dado desde su punto de vista y desde su notable experiencia, seguro que sí, qué es lo que, cómo percibe este mundo laboral. Pero tú que has asistido, ¿a qué te comprometes? Nos encantaría que nos puedas dejar un mensaje y ustedes puedan escribir en el Mentimeter a qué te comprometes tú para impulsar un mundo disruptivo, un mundo desde la innovación y también un mundo más humano en este contexto que tal vez es la oportunidad de cambio que nosotros tenemos. Así que yo estoy compartiendo pantalla. Son más de 50 personas en la charla y me gustaría que ustedes puedan escribir. Es muy sencillo, entran al enlace y colocan vuestra respuesta. ¿A qué te comprometes para impulsar un mundo disruptivo en HR? Hablan a capacitarse, a hablar en positivo, a conectar con el sentir de los recursos humanos, buscar métodos eficientes, a compartir nuevamente. Se comprometen con un propósito de valor, se comprometen con, valga la redundancia, con el compromiso y liderazgo, a ser un agente de cambio. ¿A qué más se comprometen? Nos gustaría mucho saber cuál es vuestro compromiso, y a nombre de TMP les doy una vez más las gracias por habernos acompañado en estos 4 días. Más de 2000 personas se han sumado a las diferentes charlas que hemos tenido, más o menos entre 60 a 100 personas en cada una de las charlas, y eh, ha sido, ha sido bastante grato poder tener estos días para con ustedes, junto con ustedes. Nosotros queremos anunciarles algunas novedades que traemos para consigo.
y nos gustaría que puedan seguir siendo parte de esta comunidad de TMP. Estamos ahora transmitiendo en vivo por Facebook, entonces para aquellas personas que recién se suman, comentarles qué es lo que nosotros estamos trabajando para toda nuestra comunidad y para todas las personas que se van sumando a nuestra comunidad TMP. Pero una vez más, agradecerles el hecho que se hayan sumado a todas las conferencias del Congreso. Para mí es muy grato y a nombre de TMP estamos muy orgullosos de poder seguir generando este tipo de espacios y puedan aprender de grandes, grandes speakers. Así que, bueno, gracias a los presentes, les invitamos a que puedan continuar con nosotros a través de nuestras redes y nada, Malú, creo que hay algo más por anunciar y luego yo coloco el video con las novedades que tenemos con toda nuestra comunidad. Muchísimas gracias, Luis, por el espacio. Quería invitar a los participantes, si es que tienen alguna duda o consulta, que puedan dejarnos las preguntas, ya sea en el cuadrito de Q&A o en los comentarios. Acá en los comentarios, en una de las preguntas que hiciste al público, hay 2 personas que respondieron. Si deseas, lo podemos leer. Perfecto. Yesenia comenta, interactuando más a profundidad, proponer conversaciones con los colaboradores más allá de los resultados y sustentando la efectividad de la satisfacción laboral en el logro de objetivos. Y por otro lado, Nitsi nos menciona, más objetivos usando los códigos en inteligencia artificial precisos para seleccionar y más humanos, no dejando de observar y escuchar en tiempo real y presencial al postulante. Ingresar a su espacio y ver cómo se desenvuelve. Como opinión personal, creo que las entrevistas viendo cara a cara a alguien no deben terminar a pesar de tanta tecnología, ya que estas preguntas igualmente son creadas por personas y tienen sesgos. Saludos, muy interesantes las charlas. Muchísimas gracias, Yesenia y Itzi, por comentarnos esto en función a la pregunta que nos hizo Luis. Al finalizar, bien, no nos han dejado más preguntas, Luis. Antes de pasar con el video de todas las novedades que nos has podido compartir, sé de que nos has dejado reflexionando acerca de la última frase que nos mencionaste de no dejar el corazón para ir a trabajar. Quería que nos brindes un llamado a la acción en función a todos los cambios que se están suscitando en el mundo laboral y sobre todo resaltando el papel tan importante que es de las personas en la gestión de personas. De acuerdo, Malú. Vaya reto. Bueno, antes de mencionar, acá estaba leyendo los comentarios, le mando un saludo a Lucía Malián, que nos está viendo desde Uruguay. Vaya, con Lucía conectamos desde el año pasado y bueno, mandarle un fuerte abrazo hasta allá. Gracias por sumarte, Lucía. Mencionar lo siguiente, creo que se me queda grabada bastante la frase que escuché en alguna de las conferencias el año pasado, y era que recursos humanos, la gestión de personas, es tarea de todos. Y es tarea del gestor de personas, es tarea del directivo, es tarea de cada uno de los integrantes de la organización, independientemente del cargo. Eh, y más allá de ser una tarea, es un propósito muy noble el hecho de trabajar con personas y para con personas. En ese sentido, al ser un reto y un propósito muy noble, creo yo que lo debemos asumir con compromiso, con responsabilidad, con profesionalismo. Y es muy importante que esto pueda ser impulsado desde cada uno de nosotros. Hablamos muchas veces de transformación cultural, transformación digital, de infinidad de cosas en recursos humanos que lo hemos escuchado a lo largo de este congreso y en otros más que son muy importantes. Pero creo yo que el proceso de cambio, el proceso de transformación empieza por uno mismo. Entonces, esta situación de la pandemia, si bien es cierta, ha sido muy lamentable, ha generado muchas pérdidas invaluables, ha generado también la posibilidad de poder reflexionar, la posibilidad de cambio, y creo que el cambio empieza por uno mismo. Queremos impulsar un mejor mundo laboral, perfecto, pero creo yo que eso empieza por uno mismo, no por la responsabilidad gubernamental o de una organización o de un directivo, sino por uno mismo. Entonces, en ese sentido, creo yo que es lo que podría mencionar, Malu. Muchísimas gracias, Luis. Realmente creo que gracias a estos espacios podemos coincidir con tantas perspectivas y también sobre todo la llamada a la acción y a la reflexión, ¿no? Primero pensar, analizar y luego no quedarnos solo en la idea, sino llevarlos a los hechos. Quería comentarles a todo el público que les vamos a dejar el link de LinkedIn de Luis para que puedan conectar con él
y también para que puedan sumarse a los distintos proyectos en los que él está trabajando y también en los que está impulsando. Y por qué no más adelante también seguir colaborando, no como participante y TMP, sino como partners, como socios, y seguir impulsando así todos juntos un mejor mundo laboral. Y recordemos, ¿no? En comunidad se hace muchísimo más. Muy bien, Luis, creo que había un videito más que compartir para que los participantes puedan conocer más sobre nuestros proyectos y también comentarles que les hemos dejado en el chat cómo obtener el certificado de aquellas personas que desean obtener o certificarse por la participación a lo largo de estos 4 días de TMP Summit, Congreso Internacional de Innovación para Recursos Humanos. Dale, Malú, gracias. Las conferencias todas están quedando grabadas, así que van a estar disponibles desde la siguiente semana en nuestro canal oficial de YouTube, o si no, ustedes también pueden encontrar, si se perdieron alguna conferencia, ya están disponibles las grabaciones de las mismas en nuestra página de Facebook, así que por ahí pueden ustedes seguirnos también, o si no por LinkedIn, ahí están las conferencias. Bien, ya para finalizar y dar cierre a este Congreso de Innovación en Recursos Humanos en HR y a nuestra TMP Summit en el marco de nuestro 4º año, es importante también mencionarles de qué va nuestros próximos 365 días, nuestra próxima vuelta al sol con TMP. Entonces, vamos a crear una experiencia junto con nosotros, desde el tema de la experiencia TMPX, desde TMP Learning o TMP In-House, que son nuestro core business, desde nuestro TMP Tech, y también, por supuesto, de nuestros TMP Summit. Y bueno, dentro del TMPX nosotros estamos trabajando muchísimo ya para poder cambiar toda la experiencia que tienen nuestros estudiantes, nuestros clientes, nuestros equipos. Entonces, es ahí que nosotros estamos cambiando nuestras propuestas. Desde nuestro trabajo interno, desde nuestro equipo, que es trabajo híbrido, vamos a trabajar desde diversas partes del mundo. Una de nuestras sedes principales va a ser próximamente Barcelona, así que vamos a estar conectados desde diversos lugares con diversas personas. Nuestra línea de negocio TMP Company, rememorando lo que nosotros iniciamos hace 4 años, teniendo de la mano TMP Metrics, los workshops que tenemos, tener una plataforma totalmente renovada como TMP On Demand. Si alguien quiere sumarse como speaker, como expositor, como consultor, escríbanos, que también nosotros elaboramos en comunidad. Y TMP Learning, seguro lo que ustedes más han escuchado de nosotros. Tenemos ahí nuestros programas, ahora teniendo workshops que son de corta duración, más específicos, más trending topics, nuestros programas on demand también, algo muy importante, nuestra maestría en HR que va a comenzar el próximo año, y nosotros tratando de impulsar la innovación, el desarrollo de investigación, porque ese es nuestro deber, es hacer el TMP Tech que vaya de la mano también de los Talks y Summit. Así que muy pronto vamos a volver con este tipo de eventos, con los congresos y todo ello. Tenemos el próximo TMP Talks en abril en Lima y el TMP Summit en Cusco, ya todo de manera presencial en septiembre del próximo año, ya les estaremos comentando sobre ello. Así que nos acompañan a dar una nueva vuelta al sol. Nosotros los vemos dentro de muy poco, vamos a estar comentándoles todas las novedades que tenemos. Nuevamente a nombre de TMP agradecerles el hecho de haberse sumado a estos espacios. Y gracias también a mis estudiantes que me están acompañando en mi conferencia. Eso ha sido todo, así que damos por finalizado el evento. No sé si hay algo más que añadir, Malu. Muchísimas gracias nuevamente, Luis. Creo que con eso ya hemos finalizado